¿Cómo atacan los gobiernos las finanzas de las organizaciones delictivas? Desde el punto de vista de los grupos delictivos, el tener ganancias considerables representa un problema, porque para poder utilizar e incluso ahorrar los recursos generados a través de sus actividades criminales, deben integrar sus ganancias al sistema financiero, es decir, deben ocultar el origen ilícito de sus ganancias. La principal herramienta que tienen los gobiernos actualmente para atacar las finanzas de las organizaciones delictivas es el régimen antilavado de dinero, que busca desincentivar actividades criminales al impedir que puedan utilizar los recursos derivados de actividades ilícitas. De manera muy sencilla, el régimen actual que existe a nivel mundial contra el lavado de dinero consiste en que el sistema financiero, por un lado, evite la entrada de dinero ilegal a este sistema y, por otro lado, reporte instancias en que se sospeche o que haya ocurrido que el dinero procedente de actividades ilícitas se haya integrado a instituciones financieras legítimas. ¿Qué tan innovadora es la idea de atacar las finanzas de las organizaciones delictivas? Debilitar las finanzas de los grupos criminales no es una idea nueva. Si pensamos en la época de la prohibición en Estados Unidos a principios del siglo XX, donde la producción, la transportación, la importación y la venta de alcohol era ilegal y en consecuencia generó un mercado negro de alcohol muy lucrativo, la Secretaría del Tesoro tenía un grupo de agentes dedicados a investigar la evasión fiscal de tal forma que fuera difícil para los criminales esconder el origen ilícito de su riqueza. No obstante, si hablamos específicamente de medidas contra el lavado de dinero, estas se volvieron un elemento central en la llamada guerra contra las drogas en los últimos 30 años, donde se ha ampliado esta noción de lavado de dinero para incluir finanzas ilícitas, que incluyen el financiamiento al terrorismo, así como casos de corrupción. ¿Cuáles son los alcances de las acciones encaminadas a atacar las finanzas de las organizaciones delictivas? Uno de los principales problemas que existen para atacar las finanzas de las organizaciones delictivas es que hay una gran carencia de datos. Por ejemplo, aunque distintas organizaciones internacionales han intentado estimar cuánto dinero se lava anualmente, en realidad desconocemos la magnitud del problema. Tampoco entendemos muy bien cómo las organizaciones delictivas lavan recursos y específicamente quiénes son los actores que se dedican a lavar dinero. Organismos intergubernamentales como el Grupo de Acción Financiera, GAFI, y el Grupo Egmont generan reportes que incluyen tipologías y métodos que se han utilizado para lavar dinero. Y aunque esta información es muy valiosa, yo argumentaría que seguimos operando con información anecdótica más que información sistemática, lo que impide anticipar escenarios de alto riesgo de lavado de dinero y deja al Estado en una posición de generar políticas reactivas. Si lo pensamos desde un punto de vista de los grupos delictivos, en realidad los casos que conocemos son fracasos de las organizaciones. Es decir, solamente conocemos los métodos que no funcionaron porque fueron publicados en la prensa o porque fueron precisamente desmantelados por el Estado. Pero aquellos casos de lavado de dinero que son exitosos precisamente porque continúan funcionando y no los conocemos. ¿Cuáles son los retos de las acciones encaminadas a atacar las finanzas de las organizaciones delictivas? Para que las regulaciones contra el lavado de dinero sean efectivas, es necesario que exista mucha cooperación entre el sector público y privado, no solo a nivel nacional, sino también internacional. Es decir, las instituciones financieras deben reportar aquellas actividades sospechosas a los gobiernos y los gobiernos, por su parte, deben intercambiar esta información para poder construir casos que logren desactivar los métodos utilizados en el lavado de dinero. Esto implica que las instituciones financieras son una pieza fundamental en obtener la información relevante y en la medida en que no cuenten con personal capacitado o donde el personal esté cooptado por grupos criminales, será muy difícil que el gobierno por sí solo pueda atacar las finanzas de las organizaciones delictivas. Igualmente, si no hay una colaboración y confianza entre las unidades de inteligencia financiera de distintos países y si los gobiernos no cuentan con la voluntad política para realmente investigar y perseguir los casos de lavado de dinero, el régimen antilavado solo existirá en papel. ¿De qué forma complementan o sustituyen estas acciones a las políticas criminales convencionales? El régimen contra el lavado de dinero es un complemento a otras acciones que buscan debilitar y limitar las acciones de grupos criminales. Sin duda, incrementar el costo del lavado de dinero, incrementar el costo de las actividades criminales puede desincentivar esta actividad, pero el régimen antilavado de ninguna manera es un sustituto de políticas que se enfocan en reducir, por ejemplo, el daño social que generan los delitos de alto impacto, como el homicidio, el secuestro y la extorsión.
¿De qué forma podemos evaluar la efectividad de una estrategia enfocada en atacar las finanzas de las organizaciones delictivas? Actualmente no existe un consenso sobre cómo evaluar la efectividad del régimen antilavado de dinero. Si lo pensamos exclusivamente a la luz de arrestos de profesionales dedicados al lavado de dinero y de grandes capos, entonces la estrategia ha tenido logros mínimos, no solo en México, sino a nivel mundial. Igualmente, en términos de desincentivar actividades ilícitas, el régimen parece haber tenido un impacto pequeño porque continúan los casos donde instituciones financieras en Europa y Estados Unidos son multadas por facilitar el lavado de dinero del crimen transnacional. Hoy, México continúa siendo un país identificado con un riesgo alto de lavado de dinero. Sin embargo, si lo pensamos a la luz de aumentar la cooperación internacional y principalmente con Estados Unidos, entonces el gobierno ahora cuenta con capacidades y herramientas que hace 2 décadas no tenía.